dispersión, porque se les podía olvidar. Pero el profeta tenía una característica: el profeta no podía venderse. Así que Ezequiel tenía que estar constantemente no olvidando para qué había sido llamado. Y entonces Dios lo hace pasar por ciertas penurias, por ciertos dolores. Vas a dormir 390 y tantos días sobre tu lado izquierdo. Vas a dormir tantos días sobre tu lado derecho. Vas a agarrar un adobe y en ese adobe vas a dibujar al pueblo de Israel y le vas a poner guerra de este lado. Y tú te vas a poner como muro fortificado contra ellos. Y vas a poner tu cara contra ellos. Y Dios comienza a levantar a Ezequiel y comienza a decirle: te voy a mandar y les vas a hablar. Te oigan o te dejen de oír. Fíjese qué interesante. Te oigan o te dejen de oír, tú les vas a hablar. Porque ellos son pueblo duro de cerviz. Y después les dice: pero como son pueblo duro, yo te voy a dar una frente de diamante, más dura que el diamante, para que tú te pongas contra ellos y les hables, oigan o dejen de oír. Y de repente Dios comienza a darle responsabilidad a Ezequiel y le dice: vas a ir a decirles. Y la forma en que les vas a decir va a librar esa sangre de tu cabeza. Porque cuando tú no les digas, yo demandaré de ti a esas almas. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan dura para el profeta en ese tiempo! Imagínense. Y uno como pastor: Dios, voy a pedir responsabilidad de ustedes. Y yo como pastor tengo que la responsabilidad de decirle lo que usted no quiere escuchar. De decirle lo mal que usted está haciendo, de decirle que está incorrecto en la forma en que usted se está dirigiendo. Porque eso Dios ha levantado a las personas. ¿Qué responsabilidad? A veces las personas dicen: es que es muy duro lo que dicen, es muy directo. Es la Biblia, yo te respondería. Es lo que la Biblia dice. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que dejes de hacer lo que estás haciendo, que te arrepientas. ¿Para qué? ¿Qué propósito? Con el propósito de que no pase dolor tu vida. Porque el dolor el pecador trae dolor. Es causa de infelicidad. Qué posición tan diferente, ¿verdad? Y entonces Dios ha venido a meter la mano en este último tiempo. No sé cómo está yendo su vida de usted, pero le voy a decir una cosa. Dios habló que este era un tiempo de reprensión. Y Dios está viniendo a meter la mano en su matrimonio, en su área económica, en las situaciones personales de usted. Y quiero que sepa una cosa: antes de que hubiera metido la mano en usted, metió la mano en mi esposa y en mí. Entonces, si usted recuerda que yo un día me paré aquí y les dije que estaba en una situación bastante dura, y yo les hice ver a ustedes. La situación siempre comienza por la casa de Dios. Y después va ¿con quién? Con el pueblo. Pásenla para atrás. Así que no se pregunte usted qué es lo que está pasando. Le estoy diciendo qué es lo que está pasando. ¿Sabe qué pasó con Ezequiel? De repente era tan dura la situación que pasaba con Ezequiel. Había tantos falsos profetas, había tantos sacerdotes que se habían vendido. La situación del sacerdocio ya era algo rutinario, ya era algo que no tenía pasión. Era cualquier situación lo que estaba pasando en la vida de Ezequiel y en el pueblo de Israel, que de repente en el capítulo 9 la gloria de Dios comienza a levantarse y la gloria de Dios se va del pueblo. Dios se retira de su templo. Porque la gente no estuvo en disposición de obedecer lo que Dios estaba diciéndoles. Porque los sacerdotes y los profetas estaban vendidos. Y entonces Ezequiel comienza una
clase de juicios contra Edom, contra Samaria, y empieza una situación bastante dura porque la mano de Dios está tratando de corregirlos. Incluso la mujer de Ezequiel muere como una significación de lo que iba a pasar al pueblo. Fíjense cómo dio el trato de Dios con el profeta, cómo Dios trata con el corazón del siervo. Le pega la lengua al paladar y él no puede hablar. Y la gente lo está buscando. ¿Qué es lo que está pasando? Dinos. Y él está con el paladar pegado. Y de repente lo lleva a una visión en el templo. Y está en el templo él viendo. Y de repente ve que están adorando al sol. ¿Quiénes? Los sacerdotes de Dios están adorando al sol dentro del templo. Y después lo lleva de repente a que rasque la pared. Y Ezequiel va y rasca la pared. Y encuentra a otros adorando a los reptiles. Y encuentra a todos aquellos que habían sido llamados para bendecir a Dios, los encuentra adorando otras cosas. Qué situación tan difícil para Dios. Pelear o lidiar con una persona que no quiere amarle y no quiere obedecerle porque quiere sufrir con el pecado. Esto es muy difícil lo que estoy hablando. Es muy difícil. Le voy a decir por qué. Porque la mayoría de las personas nos gusta el pecado. Porque el pecado es muy atractivo. Nos gusta mucho el pecado. Porque el pecado trae un placer que es pasajero. Pero no nos gustan las consecuencias del pecado. Cuando el Señor viene con su justicia y su juicio, de repente nosotros respingamos y preguntamos el por qué pasa esto. Y Dios viene a nos viene a decir, es mi gracia que está viniendo a tocarte y a perdonarte. Es mi misericordia que está viniendo a darte la oportunidad para que tú voltees y te arrepientas. Y el pueblo de Israel tuvo esa misericordia de parte de Dios. El pueblo de Israel tuvo esa gracia de parte de Dios. Acompáñenme rápidamente a Ezequiel 47:1. Vaya conmigo a Ezequiel 47:1. Ezequiel 47:1. Así que dile a la persona que está al lado de ti. ¿Sabe qué fue algo que dijeron los israelitas? Los israelitas dijeron, Dios se ha ido, Dios ya no nos ve, Dios no nos escucha, Dios no está viendo lo que estamos haciendo. Eso es ir en contra del atributo de la omnipresencia de Dios. Dios no puede dejar de ser omnipresente porque entonces no sería Dios. Eso significa que Dios está presente en todo lo que está pasando. Así que dile a la persona que está al lado de ti, Dios está presente en todo lo que te está pasando. Dile al que está ahí contigo, Dios está presente en todo lo que te está pasando. Y dile a la persona que está ahí, este es el tiempo de Dios para tu vida. Dile, es el tiempo de Dios para tu vida. Así que no debe extrañarle a usted de repente que están pasando situaciones tan difíciles y tan duras en medio de la iglesia. Somos su pueblo. Y Dios se va a levantar y se va a entregar a sí mismo una iglesia santa, pura y sin mancha. Y la prueba no hace otra cosa más que purificarnos de la soberbia. La prueba no hace otra cosa más que purificarnos de la altivez y el orgullo que nosotros tenemos. La prueba y la reprensión no hace otra cosa más que manifestar nuestra pobreza y nuestra lejanía de Él. Y de esa manera Él nos libra del orgullo para que nos entreguemos a Él genuinamente. Amén. Porque para eso viene la prueba. Para eso viene la reprensión. Y camine conmigo ahí y dice de repente Ezequiel 47:1. Ponle letra grande si puedes, por favor. Y dice de esta manera: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que la mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho.
Y entonces Ezequiel está escribiendo algo. Fíjense, estamos en el capítulo 47, termina en el 48. Y Dios comienza a hablar sobre una promesa. Sobre una promesa después de todo lo que le he contado. Dios se levanta y después de la justicia y el juicio, Dios se acerca con su misericordia siempre, porque ese es el carácter de Dios, misericordia siempre, pero también el carácter de Dios es justicia y juicio. Así que una vez que hemos tenido el quebrantamiento y la humillación, siempre llega su misericordia y su gracia. A levantarnos, a darnos la mano para decirnos: aquí estoy, yo soy tu Dios. Y comienza un momento grandioso. Y comienza a decirles que la tierra de Israel será transformada. El lugar santo donde Jehová habitaba, de ahí va a irradiar toda la bendición. Y entonces comienza a decirnos: me hizo volver a la entrada de la casa, y de la casa salía de debajo del umbral de esa casa agua. Salían esas aguas. Y el lugar, el templo, está puesto donde está el desierto. Es un lugar árido, es un lugar estéril, es un lugar seco. Es un lugar donde nada puede fructificar. Pero de ahí Dios comienza a sacar las aguas de debajo del altar, de debajo de su trono. Dios comienza a sacar las aguas. Y comienza a decirnos: Dios es la fuente de vida para el mundo sediento. Dios es la fuente de vida para aquel que está seco y está muriendo. Dios es la fuente de vida. Yo voy a dar aguas en medio de esa sequedad. Voy a dar aguas en medio de ese desierto. Así que después del juicio, mis bendiciones volverán a fluir para tu vida. Volverán a bañarte. Y entonces el profeta comienza a incentivar al pueblo de Israel. Se va a acabar la aridez. Claro que estás pasando por un tiempo de sequedad, pero va a terminar ese día, porque del trono de Dios saldrá la bendición para tu vida. Y ahí, en el versículo 3, dice de esta manera, 47:3: y salió el varón hacia el oriente llevando el cordero en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Te estaba diciendo: ¿has visto? ¿Te estás dando cuenta de lo que estoy haciendo? Porque Ezequiel tenía que ver. Ezequiel estaba siendo testigo de cada palabra que le había dado el pueblo de Israel. El mismo Ezequiel se había tirado de rodillas diciendo: oh Dios, ¿destruirás a todo el remanente de Israel? Pero el carácter de Dios es misericordia. Y comienza a decirle: ven a ver estas aguas. Y las aguas comienzan a fluir y comienzan a salir. O sea, estaban brotando. El comienzo de esas aguas era un comienzo quieto. Porque así es Dios. Es quieto. Estoy seguro que si Dios viniera con toda su gloria, es hermoso ver el domingo, es hermoso ver el culto de oración, cómo la presencia de Dios se derrama. Pero estoy seguro que si Dios no viniera quietamente a darnos porciones de su presencia, moriríamos. Muchos de nosotros moriríamos. Así que Dios viene despacio y comienza a darnos ese goteo de bendición. Y después de ver ese pequeño chorro, comienzan a fluir las aguas. En segundo lugar, comienzan a fluir las aguas.
Este es un verbo conjugado en forma intensiva en el hebreo. ¿Qué significa? Que es una acción continua. Siguen yendo las aguas, siguen saliendo. Y después las aguas comienzan a crecer. No solamente en profundidad, sino en intensidad. Eso ya era un río. Eso ya era un río. Y eso tiene dos aplicaciones. Quiero darle la primera aplicación. La primera aplicación es para la iglesia de Cristo. Para la iglesia del Señor. Claro, la semana pasada quemaron la iglesia de un amigo allí en Chiapas. Quemaron su iglesia en Chiapas. Esa que pasaron en Facebook. A lo que yo tendría a decirle, no te preocupes. El que esté saliendo esa agua y de repente el agua sea más intensa, y de repente esa agua sea más intensa, y de repente esa agua sea un río imparable, tiene que ver con que la iglesia de Jesucristo en estos últimos días tendrá un imparar, no podrán detenerla. El Espíritu Santo saldrá, de la palabra saldrá, el Espíritu Santo regará toda la tierra para la gloria del Señor. No podrán detener ese río. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no se va a debilitar. No va a menguar el número de la iglesia, va a crecer el número. Tendrá más poder, más autoridad. Habrá un cuerpo de creyentes que nadará en esas aguas. Habrá un cuerpo de creyentes que nadará. Y esa situación de que se incremente el agua tiene que ver con que en los últimos tiempos su presencia se hará más visible, su presencia será más palpable, su presencia en las iglesias, en las vidas de las personas será de una manera terrible. Lo que hemos visto hasta el día de hoy no es nada a comparación de lo que Dios ha prometido, que va a derramar bendiciones, que ese río saldrá impetuoso y que esa agua llegará y mojará a toda la tierra y a todo el lugar que estés donde haya seres humanos. Habrá más revelación de Jesús. Ese flujo de agua tiene que ver con lo que pasó en Pentecostés. En pocas palabras, el Pentecostés era el pequeño chorro que estaba saliendo. Jesucristo dijo claramente: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Tendrán ríos de agua viva. Así que el creyente tiene ese chorro en su interior. Y le voy a hacer la pregunta todo este tiempo, la primera pregunta que le hizo Dios a Ezequiel: ¿estás comprendiendo lo que te estoy diciendo? Ezequiel, has visto pobreza, has visto juicio, has visto dolor, has visto rebelión. Pues la palabra te está diciendo: va a salir el río, tú vas a ver misericordia, vas a ver conversión. Aquellos que no llegaron van a llegar, y va a ser esa agua que va a salir hasta ellos. Va a ser esa agua en medio de su sequedad, en medio de su aridez. Esa agua va a llegar hasta ellos y los va a saciar. Los va a saciar, porque nadie más puede saciar esas almas. Nadie más ha podido saciar las nuestras. Jesús, la fuente de vida, el amado, la compañía perfecta. Así que las aguas crecerán más y más, y se expandirá su anchura, su profundidad, su volumen, su poder y su gloria comenzará a restaurar. Porque hay algo interesante aquí. Dice claramente que esas aguas van a ese río grande. Y ese río grande al que las aguas van es el Mar Muerto. Es el Mar Muerto. Y estas aguas tienen una virtud, porque es el agua de Dios. Tienen la virtud de quitar la muerte. Tienen la virtud de meterse y dar vida a todo lo que toca. Cuando el profeta habla de que las aguas llegan a los tobillos, tiene que ver con gente
que solamente está por los alrededores. Tiene que ver con gente que solamente se despoja de unos zapatos, de unos calcetines, y se mete y se arremanga los pies, los pantalones, y se mete y se moja solamente los pies. Tiene que ver con una entrega superficial. No con un compromiso serio con el Señor. ¿Me dejas darte un consejo? Hay que lanzarse, hay que lanzarse. Tú no puedes entrar de poco. Tú no puedes entrar de poco. Tú no puedes confiar poco. Tú no puedes tener una poca de fe. Tú tienes que lanzarte. Tú tienes que nadar. No te vas a ahogar. Son las aguas del Señor. Así que tienes que aventarte. Porque sabes, una persona que se avienta pierde el piso, pierde la firmeza, pierde el piso. Deja de controlar circunstancias ella misma. Pierde la seguridad. Ahora que estás metido en el agua, todo es cuestión de fe, todo es cuestión de creer, todo es cuestión de esperar. Es creer que Dios es tu Padre y que se hará cargo de tu vida. Pero tienes que dejar de estar metido solamente en la ribera, en el orillo, en la orilla. Porque ese río da vida. Acompáñame al 9. Y el 9 dice, fíjate lo que dice el 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, ¿qué dice? Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá. Estas aguas recibirá sanidad y vivirá todo lo que entrare, ¿qué? En este río. Fíjate qué interesante. Cualquier persona que determina aventarse al agua comienza a sanar. Porque las aguas, la determinación, el compromiso verdadero, el dejar de andar por la orilla, el creerle a Él, produce vida y produce sanidad. El creerle a Él. ¿Hasta cuándo vas a estar por la orilla del río? El río sana de la enfermedad más terrible que hay en el mundo. Y la enfermedad más terrible se llama pecado. Tú puedes haber experimentado la presencia de Dios en un culto. Tú puedes estar muy entusiasmado por la presente revelación que tú has tenido de Jesús en tu vida. Pero quiero que entiendas esto, no hemos visto nada en comparación a lo que Dios ha prometido que va a venir en este último tiempo. Usted tiene que ir a lo profundo, vaya a lo profundo y su matrimonio vivirá. Vaya a lo profundo y sus hijos vivirán. Vaya a lo profundo y su economía vivirá. Y esos sueños muertos van a vivir. Porque el río, porque esas aguas tienen esa virtud, sanar lo que estaba muerto. Vaya a lo profundo. Y ese gozo muerto va a vivir. Esa tibieza va a vivir. Y se convertirá en genuino gozo por el Señor. Pero tiene que dejar de estar caminando por la orilla. No está viendo el dolor que le está causando a los suyos. No está viendo que el pecado está trayendo desgracia a su vida. Cuando vas a lo profundo, lo vacío se llena. La amargura y el dolor se van ¿en dónde? En la llenura de Él, de las aguas de sanidad que traen vida. ¿Qué te hace pensar que fuera de Él tú vas a poder tener sanidad?
¿Por qué crees eso? No se puede. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero muy real. Las personas ponemos la responsabilidad en otras personas de hacernos felices. Y cuando las personas nos fallan, nos sentimos decepcionados. Pero no estamos pensando que la verdadera felicidad no está en poner la responsabilidad en alguien que no puede cumplir con esa responsabilidad. El que ha sido llamado para cumplir esa responsabilidad se llama Dios tu Padre. Porque cuando esta persona no cumple con su propósito, ¿sabe cómo se siente? Frustrada. Y entonces esta persona tiene que comenzar a renunciar a ser ella, para hacerse una personalidad nueva que esté apta para hacerme feliz a mí. Entonces tiene que renunciar a su persona para venir a darme lo que yo necesito. Y ¿sabes una cosa? Cuando él se da cuenta que yo no tengo llenadero, cuando él se da cuenta que no puede suplir lo que yo quiero, porque yo soy alguien que no con cualquier cosa se puede llenar, entonces comienzo a caer en una dinámica de pecado. Comienzo a caer en una dinámica de destrucción. Esa es una dinámica que trae dolor a mi vida. Porque él tiene que ser alguien que no es. Y yo tengo que exigir algo que él no me puede dar. Baje conmigo al 7, 47:7. Y volviendo yo vi que la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la mar y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en este río. Entonces Dios empieza a decir algo muy interesante, que el efecto del agua es traer sanidad. ¿A quién van a traer sanidad? A los árboles que están ahí. Esos árboles van a dar fruto, y esos árboles van a dar hojas que van a ser medicina para la gente. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que tú y yo somos árboles. La Biblia dice que tú y yo somos árboles. Pero la Biblia dice qué tipo de árbol debemos ser. Debemos ser un árbol que esté pegado. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos y en el camino de los pecadores, sino que en la silla de escarnecedores es sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, junto a la corriente del agua. Y entonces es trabajo del árbol comenzar a romper la tierra con las raíces, comenzar a extender las raíces y comenzar a buscar el agua, comenzar a buscar la vida. Así que el fruto del árbol viene como consecuencia de estar tomando agua del río. Fíjese. Así que la sanidad que yo como árbol debo dar es la consecuencia de que estoy pegado al río. Tú has sido llamado árbol de bendición de Jehová, árbol del huerto de Jehová. Y ese árbol es un árbol que tiene que ser frondoso, con una copa grande. Y en esa copa tiene que haber gente que venga a cobijarse. ¿De qué? Del sol de la prueba. Venga a cobijarse de qué? De la aridez de la vida. Y esa gente tiene que ser la que se acerque y pueda tomar del fruto y pueda decir,
discúlpame, ¿puedo? Y tú sepas decirle, para eso estoy. Para eso Dios me hizo ese tipo de árbol. Ven y cobíjate y come de esta fruta. Ven. Y podamos ser de sombra. Y podamos ser de refugio para la gente que nos rodea. Es un árbol que nunca se seca. ¿Por qué? Porque está constantemente en la presencia. Es un árbol que no pasa sequía. Es un árbol que está lleno de fruto.